Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este culto de oración de su iglesia bautista de Kendall. Estamos aquí en el suroeste de la ciudad de Miami. Gracias por conectarse a través de las redes sociales y por estar haciendo comunión con el Señor y con nosotros. Vamos a tener este tiempo devocional, este tiempo de oración, de alabanza y de intercesión los unos por los otros, como también a considerar la palabra del Señor. Antes, permítanme tener una oración inicial y juntos adorar al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener y estar juntos. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones, nuestras mentes y seamos dóciles a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. También, Señor, te pido que todo lo que hagamos sea agradable a ti, Señor. Los cantos, la intercesión, la exposición de tu palabra. En tus manos quedamos, Espíritu Santo. Haz tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Adoremos al Señor. Gracias a Dios.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor.
Gloria al Señor. Vamos a compartir a esta hora, hermanos, la palabra del Señor. Y quiero hablar acerca de la guianza de Dios, cómo Dios nos guía. Y para eso les invito a buscar en Números capítulo 10, el libro de Números, uno de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco o la Torá. Números capítulo 10, versículo 33 al 34, dice: los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Esos tiempos, hermanos, de la partida de Egipto, de la salida de esclavitud de Egipto, después de haber atravesado el Mar Rojo, y aproximadamente 2 años después, están ya en estas circunstancias donde ya el Señor le ha ordenado a Moisés la manera en que debería de diseñar el tabernáculo, los utensilios para el servicio del Señor en el tabernáculo, los utensilios para los sacrificios en el altar de bronce, la distribución en el atrio, la asignación de tareas de los levitas, la asignación de liderazgo de los hijos de Aarón en el sentido de la orden sacerdotal y los levitas bajo su cuidado y su dirección. Estamos entonces ya en estas descripciones y en esta narrativa acerca de lo que sucedía con respecto a la guianza de Dios ya habiendo salido de Egipto. Así entonces, si regresamos un capítulo anterior en Números capítulo 9, versículo 15, resulta muy interesante la manera como Dios se manifestaba y el pueblo podía recibir guianza de parte del Señor. Dice Números capítulo 9, versículo 15: el día que se armó el santuario, dice la Nueva Versión Internacional, el tabernáculo, diría la Reina Valera del 60, es decir, dice, en la tienda del pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre: de día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario, los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor, según lo que el Señor había dicho por medio de Moisés. Particularmente me parece muy interesante, hermanos, cómo Dios guiaba
a Moisés y el pueblo en el trayecto del desierto. Estaban en este periodo entre lo que era haber salido de Egipto y en la consecución de la tierra prometida, donde Moisés, usado por el Señor, le había dicho al pueblo que los llevaría recordando el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, o sea, su padre Israel, de los patriarcas. Así entonces, hermanos, vemos este proceso de la nube sobre el tabernáculo, sobre el santuario, dice la Nueva Versión Internacional. Se mantenía la manifestación de Dios en forma de nube, y por la noche tenía apariencia de fuego, lucía como esa nube como fuego, algo maravilloso a mi entender, algo que el pueblo estaba observando, admirando, estando los levitas cercanos al tabernáculo, a la tienda, al santuario, puesto que ellos administraban y cuidaban del lugar, así habían sido asignados por el Señor. Y cuando la nube se levantaba, entonces el pueblo también tenía que levantarse. Vemos más adelante la señal de las trompetas en el capítulo 10, cómo Dios le mandó a Moisés que pudiera tener unas trompetas y los diferentes tonos que tenían diferente indicación, y cómo al sonar de la trompeta los príncipes de los pueblos de los diferentes hijos de Israel, de los hijos de Jacob, iban en orden mientras iban caminando o iban saliendo. Los levitas iban desarmando el tabernáculo o la tienda o el santuario y estaban designados para eso. El arca del pacto, como habíamos leído anteriormente, iba delante de ellos en la mención del capítulo 10. Entonces, había una organización maravillosa, hermanos. No eran 20 personas, no eran 100, no eran 200, eran cientos de miles los que había que movilizar. Y el Señor estaba guiando a su pueblo a través de estas manifestaciones. Me imagino lo maravilloso que debe de haber sido aquella época, observar a Dios manifestarse de esas maneras. Ahora la pregunta es, en esta época, ¿cómo nos guía Dios? ¿Qué debemos de hacer? ¿Para qué señales? ¿Qué manera Dios nos está guiando? Pienso que somos privilegiados porque, muy a pesar de que parece maravilloso, y lo es, y lo fue, más bien dicho, cómo Dios se manifestaba a Moisés y el pueblo, y la manera maravillosa, espectacular, de la administración del tránsito de este gran grupo de personas que salieron de Egipto, a pesar de todos los obstáculos, resistencias externas como internas, hubo esa capacidad de movilización. Entonces, ahora que ya no somos el pueblo judío transitando de Egipto a la tierra prometida, sino que ya ahora vino el mejor pacto, el pacto en la sangre de Jesucristo. Ahora que estamos nosotros vivenciando esa experiencia con el Señor, entonces, ¿cómo nosotros somos guiados por Dios? ¿Qué ocupa el Señor para guiarnos? ¿De qué manera Él nos está guiando? Y vamos a ver que en primer lugar debemos de entender que estamos bajo el nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo, y que se hace necesario, dijo el Señor Jesús, ciertos pasos de fe que debemos de dar. Y vamos entonces a Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo 8. Juan, capítulo 3, en el versículo 8. Y dice de la siguiente manera: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu.
Todos sabemos, o la mayoría de los amantes de la lectura bíblica saben que en capítulo 4 de Juan se describe la escena donde Nicodemo viene de noche a visitar al Señor Jesús, a que le hable acerca de sus enseñanzas. Y el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, en su lógica natural, le dice, bueno, tengo que entrar en el vientre de mi madre una vez más. ¿Cómo va a suceder esto? Entonces el Señor le dice que lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así le dijo, como el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. El Señor, de manera sobrenatural, a través de su Santo Espíritu, que ahora permanece en aquel que deposita su confianza en Jesucristo, nos guía y nos lleva por el sendero correcto. Pero entonces, un requisito bien importante para ser guiado por el Espíritu es haber nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento no es más que el depositar tu confianza en Jesús para tener una nueva vida en Cristo. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Le dijo Pablo a la iglesia. Entonces necesitamos sí o sí el nacer de nuevo. Y la pregunta de reflexión viene entonces, ¿tú quieres ser guiado por el Espíritu? ¿Quieres que Dios te guíe? Y por supuesto que la respuesta va a ser positiva. Pero la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Ya tienes el nuevo nacimiento? ¿Y cómo es eso? Nicodemo lo preguntó, siendo un maestro de la ley. ¿Y por qué no nosotros vamos a preguntarnos cómo se hace eso? Bueno, el Señor dijo, el viento va, el viento viene y no sabes de dónde viene. La Reina Valera dice, así son los guiados por el Espíritu. Los que nacen de nuevo van a tener esa capacidad de guianza por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone convicción en nuestros corazones, nos muestra el camino del Señor, nos revela la palabra de Dios. Pablo a los Corintios le dice que algunos no entienden la palabra porque lo hacen de manera carnal, pero el que lo entiende de manera espiritual, entonces va siendo guiado. Entonces el Espíritu Santo nos permite entender la palabra de Dios, y cuando entendemos la palabra de Dios recibimos la guianza de parte del Señor. Pero de manera carnal, de manera intelectual, de manera humana, no es fácil entender las Escrituras porque no se basa en la lógica, no se basa en el proceso analítico, no se basa en el proceso científico de una teoría y posteriormente prácticas y haber comprobado que eso es así. Si el Señor pudiese comprobarse, dejaría de ser Dios, o sea, en el sentido de que si le ponemos límites, si le ponemos dimensiones, Dios es eterno, Dios es más grande que el universo y debemos de actuar por fe con Él. Así entonces Romanos capítulo 8 nos confirma, Pablo le confirma a los creyentes de la iglesia que está en Roma y le dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, Romanos 8, 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, son hijos de Dios. Entonces, hermanos, si queremos ser guiados por el Señor, necesitamos nacer de nuevo, y para ser hijo de Dios, la palabra es clara y nos dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 12 da total claridad, dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quienes recibieron? ¿A quién? A Jesucristo. Por eso dice Pablo a los romanos, les está diciendo en Romanos capítulo 8, versículo
14. Así que Romanos 8:14 me dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nacer de nuevo, asegurar que somos hijos de Dios. Todos somos criaturas, no todos somos hijos de Dios, de acuerdo a la Escritura. No te sientas ofendido, no deseo agredirte, solo te estoy aclarando y exponiendo qué dice la Biblia. Si tú no eres creyente y has venido a escuchar este mensaje, no es mi deseo agredirte, sino que solamente expongo lo que dice la Biblia. Y entonces la Biblia dice que si queremos guianza de parte de Dios, busquemos el nuevo nacimiento, busquemos ser hijos de Dios. Y entonces ocurrirá un milagro a diario en cuanto que nosotros así lo permitamos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 dice, en cambio, está hablando primero Pablo acerca de las manifestaciones de la carne. Dice el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice la Nueva Versión Internacional. De la carne, dice la Reina Valera del 60, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien y da una serie de actividades carnales de pecaminosidad, pero dice el versículo 22, en cambio, en lugar de esas cosas, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, hermanos, la transformación o la santificación, después de haber asegurado un nuevo nacimiento, después de asegurarnos que somos hijos de Dios, entonces ahora debemos de permitir que el Espíritu de Dios nos guíe haciendo una transformación de vida. Cuando nosotros permitimos la transformación de vida, en lugar de estar haciendo las cosas pecaminosas, desagradables al Señor, vamos a permitir el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es algo forzado. El fruto del Espíritu es algo espontáneo, a consecuencia de. El fruto del Espíritu no se puede fingir, no se puede actuar, sino que viene a consecuencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Así que, hermanos, lo único que tienes que hacer no es esforzarte en portarte bien, sino en asegurarte el nuevo nacimiento, que el Espíritu de Dios ha venido a ti. Porque los que son nacidos de nuevo, dice el Señor, son como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Y dice Romanos en el capítulo 8 que todos los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. Y Juan capítulo 1 versículo 12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Y entonces dice Pablo a los Gálatas, no anden en la carne, anden en el Espíritu. Dice con toda claridad el versículo 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Hay que tomar una acción para que el Espíritu de Dios reine y no las obras pecaminosas. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Así que, hermanos, yo quiero esta tarde noche dejarte esta inquietud de que así como el pueblo era obediente en el pasado cuando veían que la nube se levantaba del tabernáculo y era señal de que había que moverse,
como guianza al pueblo para conseguir la ruta exacta y llegar a la tierra prometida. Así también nosotros en esta época, para conseguir el carácter de Cristo y parecernos cada día más a Él, seamos guiados por el Espíritu, renunciemos a la obra del pecado, a la obra de las tinieblas, a nuestros deseos carnales y permitamos el Espíritu de Dios y seamos obedientes como el pueblo. La nube subía, el pueblo se movilizaba. La nube bajaba y en la noche tenía resplandor como de fuego, el pueblo se mantenía. Así fuera un día, dice, una semana, un mes o más de un mes, el pueblo era obediente. En esta época también necesitamos ser obedientes al Espíritu de Dios. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú no has renunciado a guiar a tu pueblo. Muy por lo contrario, ahora nos guías de manera íntima a través de tu Santo Espíritu. Te pido que nos permita ser dóciles, nos permita, Señor, que nosotros renunciemos a todo lo que no te agrada y aceptemos, oh Padre, tu santa voluntad. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame
Hermanos, gloria al Señor. Vamos a ir por la intercesión, vamos a clamar los unos por los otros y vamos a permitir que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Que estos últimos minutos de este servicio nos sirvan para la intercesión. Oramos. Bendito Padre, gracias por este tiempo, gracias por no renunciar a guiarnos, gracias porque tú siempre estás con nosotros. Jamás, Señor, tú nos has olvidado. Yo te pido a esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu siga haciendo tu obra en cada uno de nosotros, que nosotros renunciemos al mal, renunciemos a las cosas carnales, a las cosas que no nos edifican, que no vienen de ti. Sí, Señor, haz tu obra en nosotros. Bendito Padre, también a esta hora estamos clamando, en primer lugar, dándote gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido, a pesar de esta dificultad, a pesar de la pandemia, de las amenazas, de enfermedad. Tú sigues, Señor, actuando y librando a tu pueblo y ministrando y cuidando, Señor. Padre, no tenemos palabras para decirte cuán agradecidos estamos. Principalmente, Señor, estamos agradecidos por la salvación de nuestra alma, cosa que no podríamos resolver por nuestras propias fuerzas, sino es que tú vienes y mueres en la cruz del Calvario. Bendito Padre, alabamos tu nombre porque nos has perdonado de todo pecado, de toda maldad, porque tú eres nuestro abogado, porque en ti, Señor, encontramos la salvación, la nueva vida, el nuevo nacimiento. Gracias por todo, gracias por el alimento, gracias, Señor, por el vestido, por el techo, por el transporte, por todo lo que tú haces por nosotros. Y también a esta hora, mi Señor, venimos a orar los unos por los otros. Te quiero pedir por tu pueblo, Señor, por tu iglesia. Bendito Señor, por el que esté enfermo, por el que padece dificultad. Te doy gracias, Señor, porque Marcos Bello ha mejorado, pero todavía falta, Señor, todavía falta que tú lo sigas ayudando, que tú lo sigas fortaleciendo. Sé que tienes propósitos. El mismo médico reconoce que hasta donde ha llegado es un milagro, Señor, y nosotros también lo reconocemos y sabemos que tú eres Dios bueno, Dios misericordioso. También, Señor, a esta hora te pedimos por Julito Salas, síguelo bendiciendo, síguelo ayudando. Oramos también por nuestro hermano Amado Goitia. Señor, permítele, Amado, ser sano de cualquier tumor canceroso. Bendito Señor, ayúdalo, y permítele, Señor, salir adelante con todo. Lo mismo te pido por Silvia. Ayúdala, Señor, en su dificultad, en su salud. Por María Virginia también, Señor, gracias porque hubo buena respuesta a la consulta con el médico. Sí, Señor, gracias, tú eres bueno, tu misericordia nos alcanza. Seguimos orando por el papá de Laura Guardado. Ayúdale, Señor, bendícelo grandemente. Así también, oh Padre, oramos por todos los que pasan alguna dificultad. Señor, oramos también por el liderazgo de nuestra iglesia. Gracias porque hemos tenido la respuesta positiva de aquellos que quisieron continuar, como también de nuevas personas que están dispuestas a servir en tu casa. Tú sabes lo importante que representa para mí que hayan colaboradores en el ministerio, como son los pastores, el pastor Fabián, el pastor Uriel, tanto así como los diáconos, Señor, y también todos los líderes de las diferentes áreas del ministerio. Te pido ahora, bendito Señor, que tú los ayudes, que tú los bendigas y nos fortalezcas como iglesia, que no desmayemos, sino que sigamos adelante. Tú nos mueves, Señor, a mejores destinos. Tú siempre nos mueves. Tú nos llevas por senderos insondables, porque no sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, si no es por tu mano misericordiosa. Alabado sea tu nombre, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, me da mucho gusto saludarlos por este medio. Les mando un fuerte abrazo, un beso fraterno
y también mi deseo de que sigan siendo bendecidos, que ahora que vayan a su aposento, que vayan a su habitación, puedan descansar y el día de mañana, con las fuerzas que solo el Espíritu Santo puede darnos, podamos vencer el mal, tener victoria espiritual y también todas las victorias que el Señor nos quiera dar. Les recuerdo sus servicios el día domingo a las 8 de la mañana, el culto tradicional, 9:30 culto en inglés y a las 11 culto en español contemporáneo. Será un gusto para mí estrecharle la mano, abrazarlo, besarlo o simplemente saludarlo a la distancia según sea su deseo. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo próximamente.